que hay una juventud desencantada y una juventud comprometida. Es decir, hay muchos estudios que cuando saquen los resultados dicen, híjole, no es que no participan políticamente, hay apatía, no hay interés en la política, en realidad los jóvenes pues no les interesa, entonces se van hacia el desencanto, que es ya algo que, digamos, se viene trabajando incluso de los años 90 para acá, ¿no? Las investigaciones como que señalan que estas últimas generaciones juveniles pues están, digamos, desencantadas con todo el tema que tiene que ver con la política, lo político, gobierno y demás, ¿no? Todo este tipo de participar. Pero por otro lado también hay investigaciones, sobre todo cuando comienza el auge de las redes sociales digitales, por allá en el año 2006 más o menos, que se empieza a expandir comercialmente, que dicen que son un vehículo para que la juventud se comprometa más, que está participando más y que está más interesada en este tipo de cuestiones, precisamente por el uso de las redes sociales. Entonces le dan un poco la vuelta y decir, no, esperen, parece que ahora los jóvenes pues ya están, no están, digamos, como otras generaciones quizás saliendo a la calle o con cierta ideología clara, digamos, por la cual, digamos, arropar su movimiento, en fin, pero sí están haciendo cosas interesantes. Entonces, cuando uno lee este tipo de estudios, generalmente oscilan entre una y entre otra, como lo es, pues cuando uno lee cosas de internet y de redes sociales y de tecnología, luego se va hacia eso, ¿no? Es decir, que si internet va a resolver todos los problemas, que si internet propicia la democracia, en fin, o que si al contrario, pues refleja una sociedad que ya está desencantada de por sí, más allá de cualquier tecnología. Entonces, acá, bueno, las TIC, digamos, son como el conjunto de todas estas tecnologías de información y comunicación, y dentro de esas ubicamos a las redes sociales digitales. Y vimos, al estudiar en estas dos bases de datos, qué se había hecho, sobre todo desde 2004 y 2008 en adelante, en diferentes partes de América Latina, España y Portugal, en Redalic y en EBSCO. Entonces, digamos que los resultados de esto es, bueno, ya qué respuestas se han contestado en este tema y qué más se puede hacer al respecto. Entonces, como ustedes, bueno, se podrán imaginar, al principio de los 2000 se hablaba más bien de Internet, ¿no? Todavía no de redes sociales, y conforme va avanzando la década de los 2000 y más recientemente, ya casi todos los estudios se ubican en redes sociales digitales y el término Internet o TIC incluso queda de lado. Ya saben que en tecnología va cambiando mucho digamos, el cómo se llaman las cosas, incluso qué se pone de moda, qué no, qué está usando la gente. Entonces, si bien antes eran como estudios de Internet y jóvenes, ya más recientemente son jóvenes y redes sociales digitales, y así va cambiando un poco, aunque digamos que en esencia prácticamente, digamos, es lo mismo, ¿no? Los usos que hacen de la tecnología digital. Entonces, en estos estudios, bueno, ubicamos varios temas, que es, bueno, primero les presenté el tema en general, y gran parte de estas investigaciones, fíjense, es esta como comparación desde el mundo en línea y el mundo fuera de línea, ¿no? Lo online y lo offline. Es decir, hay pues para todos los que nos interesa esto, pensamos que si hay una participación en línea, quizá esa se traduzca en una participación fuera de línea, ¿no? Es decir, si todos están opinando, mandando memes, comentando, discutiendo, es decir, hay un fervor en cierto momento, en cierto contexto de algún tema, quizá eso se traduzca en una movilización, en salir a votar, en salir a hacer cosas que realmente repercutan, digamos, en la vida real. Entonces, gran parte de los estudios es eso, es hacer como eh, eh, estudio cuantitativo, sobre todo causal o correlacional, de qué pasa en línea y qué pasa fuera de línea y si hay alguna conexión o no tiene nada que ver. Y generalmente las preguntas de investigación aquí son cómo la participación política en línea afecta, influye, promueve la participación fuera de línea, es decir, si hay o no una conexión. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué temas hay? Bueno, análisis de la relación del uso de Internet o redes sociales, acuérdense, dependiendo de la temporalidad, con el voto. Eso es súper importante en tiempos de participación electoral, de comicios. Gran parte de agencias, investigadores, en fin,
Sobre todo, no tanto en México y América Latina, en otras latitudes tengo otro artículo que habla más de qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países donde la investigación es intensa, ¿no? En el momento es increíble, ¿no? Gran cantidad de investigaciones que sacan al respecto. Y entonces es esto, ¿no? El voto. Si está fervor en redes sociales, repercute en el voto. Y la segunda es si la relación del uso de Internet y redes sociales digitales y la participación política fuera de línea, más allá del voto, es decir, no nada más votar, sino hacer cosas fuera. Es decir, si tú en línea, por ejemplo, apoyas y das likes a la asociación que rescata perritos de las calles, ¿no? Pero que si también lo haces fuera, ¿no? Así de, pues sí voy y hago y yo también contribuyo. O si estás, por ejemplo, compartiendo cuestiones de religión y entonces te interesa, te ves muy activo en línea, bueno, pero a lo mejor también fuera de línea lo haces y participas en una congregación, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, una es con el voto y otra es con temas en general de participación dentro de línea y si eso también se da fuera de línea. Ajá. Y bueno, ¿qué resultados hay? Algunas investigaciones indican que sí, que el compromiso en línea sí incrementa la posibilidad de votar en las elecciones. Ajá. La posibilidad, o sea, no hay contundencia, hay una posibilidad, o sea, parece ser que sí. Otras que el compromiso en línea no está relacionado con el acto de voto, o sea, hay como diferentes líneas, ¿no? Fíjense, hay unos que dicen, sí hay una posibilidad, pero no siempre, ¿no? Hay otros que dicen, no, no hay relación. Tú puedes estar hablando de estas personas que están constantemente hablando de política en línea y tal, pero a la hora de votar a lo mejor no lo hacen, ¿no? Ajá. Y algunos autores son contundentes en los resultados. La participación inicia y termina en Internet, punto. Ya que solo un porcentaje mínimo de jóvenes participan más allá de los espacios digitales, o sea, es una minoría los que realmente van más allá de la participación, digamos, en los espacios digitales. Y algo que es pues, una situación sociocultural muy importante es que quienes lo hacen, es decir, quienes participan en línea, son los que tienen un interés previo en los temas cívicos y políticos que revisan de manera digital, tal cual, es decir, no con la tecnología inició su interés. O sea, son jóvenes, y yo creo que se puede extender a gente en general, que sí, que este tipo de interés ya lo tienen desde antes y la tecnología es un vehículo para seguir interesado y haciendo cosas con ese tema. Si no tuvieran la tecnología, igual lo seguirían haciendo. Eso es súper importante. O sea, quienes son activos política, cívicamente, lo van a hacer con y sin tecnología. Eso es un dato, digamos, que ya viene, digamos, de un hábitus, ¿no? De cierto hábitus, de cierto contexto, de cierta socialización, en fin, otro tipo de variables que van más allá de la tecnología. Entonces, muy interesante esto, ¿no? Relación de Internet o redes sociales con la vida real. Hay investigaciones de todo, de que sí, de que no, pero lo que sí es un dato es que quienes participan ya lo hacen desde antes y lo seguirán haciendo si les cortan un día Internet, por ejemplo, ¿no? Otro tema es, hay mucho que habla sobre la educación, el tema de la educación, la alfabetización digital, en cuanto a cómo con la tecnología tú puedes propiciar o no una educación ciudadana, ¿no? Para las y los jóvenes. Y en este sentido, las preguntas de investigación de este conjunto, digamos, de estudios que encontramos es cómo inciden las tecnologías digitales en la formación ciudadana de los estudiantes, o sea, si realmente son un vehículo para que ellos se hagan pues, más participativos, que se hagan más atentos a lo que está pasando, que se informen más, en fin. La metodología de estos estudios es cuantitativa, cualitativa o mixta, y generalmente hay muchos ensayos, mucho ensayo, estado del arte, pero no tantos, digamos, con datos empíricos. ¿Cuáles son los temas que interesan? La importancia de Internet en la formación ciudadana de las y los jóvenes, a inicios de 2000 sobre todo. A inicios del 2000 había muchos estudios como tratando de convencer a la gente, a las autoridades, a los políticos de que el Internet, las TIC son una herramienta que se deben de insertar en la educación para formar ciudadanía, para formar seres humanos más participativos.
esa es una gran vertiente, ¿no? Es curioso estar leyendo cómo hay tratar de convencer, ¿no? Así de, oigan, fíjense que toda política pública tiene que estar orientada a esto, en fin. Y entonces, y otra gran vertiente es eso, es la elaboración o intento de elaboración de políticas públicas que guíen una educación dirigida a una formación ciudadana de los estudiantes. Entonces es muy interesante esta parte de cómo, pues también todo lo de participación política, redes sociales, pasa por el eje educativo. ¿Y cuáles son los resultados en este tema de educación TIC jóvenes? Bueno, las TIC o tecnologías deben tener como objetivo el desarrollo de la ciudadanía. Eso es como un dato que está presente, entonces es un objetivo que deben de tener en cuestión de educación. A mayores niveles de alfabetización informacional en Internet, mayores niveles de interés y participación en aspectos sociales y políticos. Ojo con esto, o sea, si hay una alfabetización en este sentido, sí va a haber más interés, sí va a haber más participación, porque lo saben usar más, se apropian más adecuadamente de la tecnología, ya sea Internet, redes sociales y tal. No nada más se quedan en el de dar likes y tal, sino que hacen más cosas como más allá de esto. Ajá. Estas juventudes en diferentes partes del planeta tienen ganas de participar si es que se les toma en cuenta y se les escucha y si es que tienen las vías para hacerlo. O sea, si ven que su participación no va a ser posible o no va a llegar a ningún lado, prefieren no lo hacen. Pero si ven que hay una vía en donde sí va a haber algún tipo de resultado, aunque sea a corto plazo o en su vida inmediata, sí lo hacen. Es decir, hay muchos ejemplos de, sobre todo estudios de caso y tal, en donde profesoras, profesores hacen algún ejercicio con jóvenes para que ayuden en su comunidad o para que hagan algo y se conectan muy bien, pero ellos tienen que tener la certeza de que va a haber un resultado, porque si no lo va a haber o si no, no lo hacen. Es decir, ya más adelante en el estudio yo he visto que en los grupos de discusión, muchos no fueron a votar en las pasadas elecciones, ¿no? Pensamos que todo el mundo iba a votar y pues no, en las pasadas elecciones de México. Entonces decían, ¿para qué voy a ir a votar si todo va a seguir igual? Entonces, si ven que ese acto de participación en el voto o cualquier otra no va a tener no va a servir de nada, pues no lo van a hacer. Igual, digamos, en cualquier nivel de participación va a suceder, pero si el profesor o la profesora o en este proyecto sí va a haber algún impacto en mi comunidad, en mi vida en tal, en la gente, pues sí lo voy a hacer. Entonces, ojo también con esto, o sea, de cómo esta apatía o desinterés o tal, pues también se vive en un contexto y es, digamos, ciertamente el que si no lo pueden hacer o más bien ven que no va a haber nada, pues no lo van a hacer, pero si hay vías para y posibilidades de cambio, sí hay un interés. Y además, la educación en medios o alfabetización mediática o informacional, digamos, en sus diferentes nomenclaturas, proporciona un cambio en las actitudes, procesos y valores para que los jóvenes puedan ejercer una ciudadanía integral. O sea, sí es cierto, o sea, si hay una educación, si hay un programa educativo en este sentido en las escuelas, en cualquier nivel educativo, en la universidad, sí proporciona un cambio en cómo los estudiantes, en este caso, eh, eh, perciben los procesos, valores, en fin. Entonces, los resultados muestran que, bueno, esto sí funciona, ¿no? Sí funciona en este tipo de ejercicios. Otro tema muy presente también, además de los otros dos ya revisados, es la apropiación y uso de las TIC por parte de las juventudes, y es como esta pregunta, digamos, de la cual hay muchas investigaciones hoy en día de cómo se apropian y usan las y los jóvenes las tecnologías o para qué la usan, más allá de si es para la política o no, o para hablar del voto o no, para la educación, o sea, más bien irles a preguntar a ellos, ajá, para qué usan las TIC, más allá de llegar ya como con una idea preconcebida de participación política y tal, ¿no? Casi todos son de carácter cualitativo, de ir pues con etnografías, entrevistas, grupos de discusión para ver, oye, ¿tú por qué las usas? ¿Para qué? ¿Por qué no las usas para esto? ¿Por qué no para lo otro? Y aquí los temas es indagar en los entornos digitales y nuevas formas de participación juvenil con criterios y formas propias.
ya no se etiqueta, digamos, cierta participación política desde los libros o desde cómo uno la está concibiendo, sino más bien se indaga en ellas y ellos cómo están concibiendo su participación en general y su participación política en particular. Entonces, ¿cómo definen ellos su participación si es que la tienen? Y además, la importancia del contexto sociocultural en relación con las nuevas modalidades de participación en las redes sociales, o sea, cómo el contexto en el que vive incide en cómo se van a apropiar de la tecnología y qué van a hacer con ella, dependiendo pues diferentes cuestiones como su edad, el lugar donde viven, el género, la generación, los grupos de pertenencia, en fin, ¿no? Y también es una fuerte, más bien, hay un tema muy importante de la identidad, ¿no? O sea, hacer un enfoque sociocultural, pues se enfoca mucho también en cómo construyen identidad a través del uso de las TIC, ¿no? Y de las tecnologías digitales. Y por ahí se habla de participación, digamos, pero no es el tema central porque no es lo único que hacen, sino hacen muchas otras cosas en línea. Y entonces, ¿qué se puede ver en este tipo de investigaciones de apropiación de estudios, sobre todo desde los puntos de vista de estudios culturales? Bueno, la primera es que la tecnología es un reflejo de la sociedad que tenemos. Las redes sociales digitales no promoverán por sí solas nuevas formas de participación juvenil. O sea, no es de que la tecnología ya por eso va a haber una participación, sino que es un reflejo de, bueno, qué están viviendo los jóvenes y las jóvenes en su vida cotidiana, en su vida real, y entonces eso, pues es lo que van a estar haciendo en, en línea, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Si creen que fuera puede haber un cambio, pues entonces van a tratar de hacer cosas en línea. Las redes sociales digitales son más utilizadas para el entretenimiento y no tanto para cuestiones políticas. Ese es un dato contundente, nos guste o no, pues son así, ¿no? Ni para la educación, ni nada, es para entretenerse, y ya lo hemos constatado en diferentes investigaciones, lo hemos leído, lo hemos visto en campo, que es bueno, es que yo me entretengo y ya, ¿no? No tengo miras más allá generalmente, no llego a mi casa, quiero descansar y pues estoy en el celular o en el transporte público, en fin. Bueno, en el transporte no tanto porque ya les da miedo que se lo roben, pero bueno, cuando pueden y no se sienten amenazados, pues entonces están en el celular. Y si tienen conexión, porque hay unos que todavía no tienen internet, ¿no? Hay mucha gente que no tiene acceso tan fácil. Eso también hay que ver, ¿no? Cuando hablamos de esto pensamos que todos las y los jóvenes están ya conectados y eso no es cierto, es un grupo y todavía hay muchos que están semiconectados, ¿no? Que se pueden conectar a veces sí, a veces no, y otros que están desconectados, y quienes trabajamos, digamos, dando clase en línea en estas circunstancias, nos hemos dado cuenta de eso. O sea, que uno creía que todos se van a poder conectar tranquilamente con su dispositivo y pues no, no hay, por lo menos en la universidad pública, hay todavía sectores que no tienen ni el artefacto ni la conexión ni el espacio donde ubicarse, ¿no? Entonces, bueno, ese es un dato que también siempre hay que tener en cuenta cuando uno habla de estos temas, que es un tema de un grupo nada más, con ciertas posibilidades y oportunidades. Dado que la juventud tiene una percepción negativa de los gobernantes y políticos, bueno, no nada más la juventud, ¿verdad? Pero se vuelcan a las redes sociales para participar cívica y políticamente. Es decir, sí hay como una mayor participación en este tipo de espacios porque bueno, está la posibilidad, porque se sienten más libres, porque hay ellos quizá a veces hacen sus propias reglas, en fin, y entonces ya es como una forma de quizá no participar inscribirse o participar o enrolarse en un partido político o ir a votar o estar en mítines porque ya no creen en eso, o sea, no creen, todavía hasta la fecha, no hay una credibilidad en políticos, en gobernantes en México y en muchas partes del mundo. Y entonces, pues este es un espacio en donde se apropian para hablar políticamente, cívicamente, pero digamos porque lo ven como un espacio propio a veces. Y entonces, eso sí, también las prácticas políticas en línea no suplantan, más bien complementan las formas de participación cívica y política tradicionales, que es esto también. Es un complemento nada más y finalmente si se quiere cambiar algo, si se quiere lograr algo,
pues lo van a hacer, digamos, presencial, ¿no? Es decir, hace poco hubo un ejemplo en la universidad antes de la pandemia de que algo no les gustó en la universidad, en el campus donde yo trabajo, de la comida o de algo que estaba mal, y lo empezaron a hacer en redes sociales para quejarse entre los estudiantes y después fueron y salieron ahí como a la explanada, pero tuvieron que salir, no nada más se quedaron ahí para lograr que el rector los escuchara y hubiera una negociación y en fin, entonces, ojo, inició en la red, pero no suplantó toda esta parte de ir presencialmente y de ir a hablar con las autoridades para lograr este cambio. Eso es muy importante, ¿no? O sea, la red social o la tecnología por sí sola, pues no logra el cambio, pero sí catapulta, digamos, la posibilidad de un cambio. Ujú. Y también hay un grupo muy importante de estudios, fíjense, no tanto en México ni en América Latina, más bien en otras partes, pero hay muchos que trabajan con sitios web, construcción de sitios por parte de los jóvenes sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo involucrar a los jóvenes para que participen políticamente a través de las tecnologías digitales? Bueno, pues que ellos generen sus propios sitios con sus propias reglas, sus propios temas, en fin, ¿no? Y entonces se hace un análisis de contenido de iniciativas juveniles que hay en diferentes partes de México, de algún país o en general de diferentes partes del mundo para ver qué están haciendo. Así, a ver, bueno, los que sí están haciendo cosas en línea, qué sitios están haciendo, cómo los están haciendo, cómo se organizan ellos solos para hacerlo, cuáles son sus objetivos. Y pues hay muchos grupos, ¿no? De jóvenes que con diferentes temas feministas, que del cuidado de animales, que para potencializar el uso de las TIC, en fin, hay como N cantidad de temas que interesan a un grupo de jóvenes y entonces arman su sitio, su red y entonces pues empiezan ahí a hacer cosas. ¿Cuáles son los temas de este tipo de investigaciones? Bueno, sitios web del gobierno y de las instituciones. Se estudia cómo los sitios web del gobierno, de las instituciones dirigidas a jóvenes, realmente funcionan o no. Uh-huh. eh, Número dos, sitios web y contenidos digitales que hacen los jóvenes y qué características pedagógicas tienen estos sitios. Si realmente tienen una parte, si están bien hechos pedagógicamente para fomentar o no la ciudadanía, la participación y tal, ¿no? Entonces, fíjense, esto yo siempre les digo cuando presento esto, que a quienes les interesa el tema, es una beta o es un campo muy importante porque en México casi no hay. Casi todos los ejemplos se tienen de otras partes del mundo, de otros países, y en México casi no estamos investigando, haciendo análisis de contenido etnográfico del discurso o alguna metodología novedosa con los sitios, o sea, cómo están construidos los sitios, ¿no? ¿Quién los construye y tal? En este caso, los sitios que tienen que ver con jóvenes, pero de cualquier sitio casi no hay y ahí hay algo pues que decir, ¿no? O sea, incluso el gobierno tiene unos sitios para jóvenes, para involucrarlos o no los tiene, en fin, ¿no? Ese es un tema. Y ¿cuáles son los dos resultados contundentes en cuanto al análisis de sitios web? Uno, dan cuenta de las características y estrategias pedagógicas que los sitios web deben tener para lograr involucrar a los jóvenes en actividades y temas de interés público. Y dos, cuando las y los jóvenes participan activa y directamente en la iniciativa de crear una página web dirigida a otros jóvenes, esta tiene más probabilidades de éxito. Y entonces hay muchos ejemplos en otras partes del mundo, no en México, de cómo, por ejemplo, o les dan los recursos a jóvenes para que lo hagan por sí solos, o algún profesor, profesora, como que les da las herramientas para que los jóvenes construyan estos sitios y empiecen a trabajar con sus temas de interés y promuevan de una u otra manera su participación. Entonces puede ser no dirigida o puede ser dirigida, o simplemente buscar los que ya están ahí haciendo cosas, encontrarlos en línea e irles a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Y tratar de ayudar a sistematizar, digamos, toda su actividad política, ¿no? Que finalmente esto tiene que ver con la participación política. Entonces, eso es en cuanto a los sitios web. Y también me parece que este es el último tema que se repite en toda investigación que tiene que ver con jóvenes, TIC, Internet, participación política.
la que tiene que ver con las movilizaciones sociales o juveniles utilizando tecnologías digitales. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuáles son las características de las movilizaciones sociales juveniles actuales que utilizan las tecnologías digitales para promover sus propuestas y su organización? Entonces, aquí es, sobre todo tuvo mucho auge este tipo de investigaciones cuando todo esto de los movimientos que hubo al principio de la década, entre 2011 y 2012, acá en México con el Yo Soy 132, la primavera árabe, lo que sucede en Estados Unidos. Recuerdan que hubo así como surgieron varios movimientos sociales en general y juveniles, porque algunos tenían características de ser sobre todo juveniles, a través del uso de las redes sociales digitales. Incluso por ahí Castells tiene un libro de estos movimientos de ese momento, y hubo un boom de artículos y publicaciones, de libros que hablan sobre este tipo de movilizaciones. Yo creo que muchos nos imaginamos que ahora sí ya venía el cambio, que ahora sí va a haber algo diferente en el mundo, en el planeta, desde aquellos movimientos altermundistas de 20 años atrás. Entonces, pues nos emocionamos, ¿no? Y escribimos de eso. Y yo recuerdo que en ese momento daba yo clases en la Ibero cuando surgió en el Yo Soy 132 y vi cómo surgió. Entonces, bueno, fue así de, wow, por fin va a haber algo, ¿no? Y bueno, sí hubo ciertos cambios, pero no realmente los cambios que muchos imaginamos. Entonces hubo una serie de cosas así de etnografías del movimiento, de entrevistas con los jóvenes, ensayos sobre el porvenir, esto de que las redes sociales por fin estaban generando lo del cambio, en fin, ¿no? Me encantó ese momento, pero pues no fue todo y bueno, ahora ya digamos entre paréntesis les digo que las y los jóvenes actuales que estoy ahora, con los que estoy trabajando, pues ya ni siquiera saben que sucedió eso hace unos años. Yo les pregunto, oigan, ¿ustedes conocieron el Yo Soy 132, 132, ¿se acuerdan de lo de la primavera árabe? Esto, pues no. Oye, lo de Ayotzinapa, ¿se acuerdan que hubo esto? Pues no, no. O sea, ahorita otra vez la mente está en blanco y entonces nos corresponde recuperar esa memoria histórica porque, digamos, estamos como al principio. Dije, no, no puede ser todo lo que pasó y no hay esta memoria de los jóvenes anteriores. Y entonces, curioso, ¿no? Porque los que nos dedicamos a eso pensamos, ¿no? Que hay como una linealidad de repente y que va a pasar. Y no, o sea, llega otra generación y trae otro tipo de cosas, otro tipo de ideas, de referentes, y ya eso no es un referente, ¿no? En tan corto tiempo no es un referente, y algunos incluso lo ven como algo negativo, porque dicen es que, sí es un movimiento donde unos de sus líderes ya están en Morena, y otro se fue al PRD, y otro, o sea, ubican que ya están, digamos que ya se vendieron al sistema de alguna manera, y esa disidencia de algún momento, pues ya no la perciben como tal, sino lo perciben como del mismo grupo de políticos del cual no se sienten identificados. Pero bueno, eso es nada más anécdota de cómo va pasando, digamos, cuando uno investiga esto, un boom, ¿no? Y de repente ya estamos en otro momento. Entonces, bueno, el primer resultado es, estos estudios demuestran cómo el activismo y la participación juvenil en línea desempeñan un papel fundamental en la procuración de cambios sociales en ciertas coyunturas políticas y contextos específicos, tal cual. O sea, no siempre va a suceder esto. Nosotros, por lo menos yo, quisiera que, pues cuando hay una cuestión indignante, una cuestión, digamos, que requiere pues de una participación generalizada, de una queja generalizada, ocurriera y no. Puede haber en México feminicidios, asesinatos, puede haber una serie de cosas y no toda la gente se indigna, ¿no? Quizá algunos cuantos, unas marchas y tal, y salen un día y luego otro. Es otro momento, ¿no? Sin duda cada momento tiene sus reglas, sus características, pero lo que sí es que para que por lo menos una gran parte de la población juvenil se indigne, ¿no? O se queje o haga algo, salga a las calles,
solamente ocurre en ciertas coyunturas y en contextos, no, no siempre, con características muy particulares. Eh, confirman que el aprendizaje de la ciudadanía viene aparejado con la experiencia de participar activamente en esos movimientos. O sea, las y los jóvenes que participaron en aquellos movimientos, sin saber quizá nada antes de participación, se convirtieron en expertos en participación y expertas también por esa experiencia que tuvieron en ese momento, de haber coincidido en ese momento histórico que hubo este auge de movilizaciones y que estuvieron ahí en los campamentos, en las discusiones, en las mesas de diálogo, en todo lo que sucedió en México y en diferentes partes. Esos jóvenes aprendieron ciudadanía a través de esa experiencia, sin duda, y los estudios lo revelan así. Además, estos movimientos marcaron a toda una generación en el aprendizaje del uso político de las tecnologías digitales. Claro, o sea, a lo mejor no las sabían utilizar bien, pero lo tuvieron que hacer porque estaban inmersos en el movimiento, porque querían colaborar, porque querían hacer un video con su credencial, en fin, y ahí aprendieron sobre la práctica y aprendieron cómo hacer política a través de las TIC, a través de las redes sociales. Ujú. Y lo que sí muchos estudios señalan que esta actividad política de ese momento, del surgimiento de movimientos, no hubiera sido posible sin la implementación de políticas públicas que fomentaran el acceso a las tecnologías digitales. O sea, en todos los países donde ocurrió esto de menor o mayor forma, pues había cierto acceso más o menos generalizado de Internet, de las TIC y tal. O sea, había una forma de tener el acceso. Si no, no se hubiera podido. O sea, sí hubo ahí un contexto, digamos, de políticas públicas previas que hicieron que los jóvenes pudieran tener una conexión, ¿no? Cosa que no ocurre en todos los países. Por ejemplo, no en todos los países hay, digamos, un acceso como lo hay en las democracias, ¿no? En los sistemas autoritarios, pues es más difícil acceder a este tipo de tecnologías. Y además, en ese momento histórico de principios del 2011, 2012, 2013, sí hay resultados optimistas en todas estas investigaciones. Les digo que todas y todos estábamos emocionados, pensábamos que todo iba a salir muy bien. Y entonces hay optimismo en cuanto al potencial que tienen las y los jóvenes como protagonistas de un cambio social significativo, no nada más un cambio a corto plazo, no nada más un cambio en el ir a votar o en el ir a ayudar perros o tal, o sea, este tipo de actividades que es que pongo este ejemplo porque me sucede mucho cuando les pregunto, oye, ¿tú qué haces de participación? Y pues no, pues es que yo ayudo a los perros, yo levanto basura, yo hacen muchas cosas, muchas actividades comunitarias, no precisamente las que ubicamos como políticas, pero pues bueno, sí es algo político, ¿no? Finalmente, o sea, cambiando la definición de lo político, sí se puede llamar de esta manera. Y entonces esos son los ejemplos que tienen, pero en este caso es que sí había un potencial de un cambio social significativo más allá de lo que ellos hacen de manera cotidiana para incidir en su entorno inmediato. Entonces, sí había este tipo. Cuando uno lee todo lo que se sacó en aquel tiempo, generalmente las conclusiones son muy optimistas eh, y sí se veía que, por lo menos en México, iba a haber algo, un cambio estructural importante, en fin, ¿no? O sea, una serie de cosas. Y al final, bueno, hubo ciertos cambios, ¿no? O sea, yo creo que gracias a esos movimientos es que se cambió el régimen político en estas elecciones recientes, o sea, hubo ahí un desgaste, en fin, pero no, digamos, como muchos lo habíamos imaginado, que iba a ser un cambio como más hacia el hacia el bien, digamos, de todas y todos los mexicanos, en fin, ¿no? Pero ya cuando pasa este tipo de estudios, ya digamos los siguientes de los años más recientes, pues ya otra vez se es cauteloso, ¿no? En indicar el optimismo y más bien se están viendo cuáles son los cambios de estos jóvenes actuales, de las y los jóvenes y cómo están sintiendo, percibiendo, opinando, este nuevo momento, ¿no? Es otro momento diferente a aquel y en este nuevo momento, ¿qué están haciendo? Como lo están haciendo y ya los resultados son mucho más cautelosos, pero en aquel tiempo sí hubo un boom de optimismo. ¿Cuáles son las conclusiones generales que les puedo compartir?
de todos estos 5 temas presentes en las investigaciones sobre jóvenes TIC y redes sociales y su participación política. Bueno, las tecnologías digitales no tienen una influencia directa en la participación o prácticas políticas de la juventud fuera del INE. No es directo, es complejo, es mucho más complejo que lo directo. A veces hay, a veces no. Incluso también dependiendo de cómo se plantean los estudios, de la pregunta, de la metodología, pues los resultados conducen a diferentes cuestiones, ¿no? Las TIC se erigen como herramientas clave para comprender a la juventud y sus formas de participación política. O sea, claro que si tú quieres entender actualmente la participación política, tienes que estudiar las TIC. O sea, no puede, ya no es una cosa y la otra, sino que van juntas en este momento, ya sea optimista o pesimista, pero ya no se puede entender. Es decir, todo joven que quiere hacer algo ahorita, lo primero que hace es conectarse y acceder a Internet, conectarse y empezar ahí la discusión. Eso es tal cual. El uso de las tecnologías digitales puede coadyuvar en la formación ciudadana. Eso también es otra cosa. En la parte de la educación, como les comentaba hace un momento, la alfabetización es crucial para generar la generación de ciudadanos y ciudadanas, digamos, empezando por el aula. La juventud comprometida y entusiasta en ciertas circunstancias y momentos coyunturales específicos. O sea, sí hay una juventud comprometida, entusiasta, pero solo en ciertos momentos históricos y no, digamos, es la constante en digamos, en todas las décadas estudiadas, no es la constante. Y la inclusión de jóvenes en la elaboración de sitios web traen muy buenos resultados cuando se les involucra en un proyecto donde participen, donde hagan y obtengan resultados. Es la mejor experiencia de participación de ciudadanía, más que, digamos, que otro tipo de práctica, o de enseñar a través de un libro, en fin, ¿no? O sea, la práctica. Entonces, bueno, estas serían las conclusiones generales y los libros de donde saqué toda esta presentación están acá, de varias publicaciones que he tenido, o sea, como que saqué fragmentos de aquí y de allá, pero están en estas publicaciones de los estudios que he realizado y que hemos realizado, porque es un grupo de investigadoras, sobre todo mujeres, pero también hay algunos hombres, que desde hace como unos 10 años hemos trabajado todos estos temas construyendo algunas herramientas conceptuales, metodológicas y trabajando con jóvenes de diferentes estratos, digamos, o contextos, identidades. Y bueno, esto sería todo. Espero que, digamos, en general, lo traté de hacer como en 45 minutos para dejar un rato más para comentar con ustedes y qué les parece, qué me pueden decir. Perfectísimo, muchísimas gracias, Gladys, de verdad muy interesante, no solo interesante, sino relevantísimo, muy importante. De hecho, tenemos aquí en el chat muchas peticiones. Si pudieras compartirnos si hay forma de tener acceso a tus libros que has coordinado, a artículos, a capítulos, porque pues eso, no tenemos pues un público muy interesado justamente en juventud y movimientos políticos, movimientos a partir de las redes sociodigitales. Entonces, bueno, pues empezaríamos ahora la sesión de preguntas, de respuestas, de charla, ¿no? Entonces, pues si alguien por acá no se ha animado todavía en el chat a poner su pregunta, pues adelante, ¿no? Es el momento. Si pudiéramos dejar de compartir la pantalla nada más, Gladys, para poder ver todo te agradeceríamos mucho. Perfectísimo. Entonces, pues adelante, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento ahorita, porque además tenemos hoy una sesión un poquito más corta, ¿no? Gladys tiene otro evento que atender, entonces vamos a tener un tiempo un poquito más corto. Si no, pues mientras yo te quiero preguntar algo, Gladys, que es algo que creo que quienes trabajamos con jóvenes, no en el sentido de que sean sujetos de estudio, sino quienes trabajamos en el sentido de la educación con jóvenes, educamos a jóvenes, tenemos mucho contacto con jóvenes, sobre todo quienes están estudiando particularmente dentro de algún área de las ciencias sociales. Pues hay una pregunta que es importante. Es ¿hasta qué punto, aquí te querían preguntar, ves tú una relación entre el corte microetario, es decir, decimos que son jóvenes, ¿no? Pero jóvenes, ¿ves tú una relación entre algún rango etario particular y un tipo de participación política particular?
Es decir, por ejemplo, tú decías un poco, ¿no? Todo este asunto, hay mucha gente, hay muchos jóvenes que dicen es que participación política es alguna otra forma de participación que a lo mejor no es exactamente estar involucrados, por ejemplo, en un movimiento social de base, una cosa por el estilo. ¿Has visto tú, en tu experiencia empírica en todo esto, alguna correlación entre el rango microetario y el tipo de participación política? Pues fíjate que no, no, digo, esa tipología como de rango y tal, está interesante, a ver si se puede generar algún tipo de, ¿no? Así como de clasificación, pero sobre todo me refería a esto en el sentido de que de pronto, desde los libros, desde la literatura, desde uno mismo, tiene una concepción de participación política que cuando tú llegas con esta, digamos, concepción o descripción, ¿no? Llegas a campo, entonces no coincide con lo que dice la literatura, ¿no? Dices, no, es que no están participando, ¿no? O sea, con esta definición. Pero cuando le das la vuelta y tú les preguntas a ellos, oye, ¿cómo participas? ¿Qué estás haciendo? O sea, como que cambias la pregunta, incluso si omitiendo lo político, y en la reflexión, sobre todo en las entrevistas o cuando estás en un grupo de discusión, si bien ellos tampoco se sienten cómodos con esa descripción de lo político, ¿por qué? Porque ya simplemente la palabra política, político les causa comezón, o sea, ya se imaginan el retrato de un presidente o de un diputado, de alguien, entonces ni siquiera les gusta a veces como pronunciarlo. Pero cuando empiezan a relatar su vida, así de, es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo ayudo, se van dando cuenta que eso es una participación comunitaria, en el entorno, cívica. No la llaman política, pero es un tipo de participación que, si bien no incide de manera, digamos, directa con el voto o con una cuestión, digamos, con esta definición, genera, digamos, poco a poco y en el corto plazo, en su comunidad, cambios. Y entonces se van dando cuenta que eso es una participación política porque están saliendo al espacio público y están haciendo cosas, como ellos dicen, por ayudar, ¿no? Eso es. Y en los sectores, digamos, o con los jóvenes con los que yo he trabajado, es una constante, es decir, este tipo de participación, y no es nuevo, o sea, ya lleva como varios años siendo así, es decir, es una participación que en el corto plazo, más inmediata, de diferentes, digamos, como grupos, aunque yo me he enfocado más a los estudiantes y las estudiantes, que bueno, ya es por su característica propia de ser estudiantes, tienen ciertas pues, formas de comportamiento, de hábitos que no coinciden con otros, ¿no? Pero esto es lo que yo te podría decir, por eso hay que cuidar las definiciones con las que partimos, ¿no? Cuáles son las que vienen en los libros, cuáles son, digamos, la definición de diccionario y cuáles son sus definiciones, porque a partir de sus definiciones se puede construir, digamos, el cómo están participando en cierto momento. Y fíjate que esta concepción de la participación tan micro también fue algo que en los últimos movimientos sociales, pues también los volvió un poco caóticos, porque no tenían este tipo de estructura como los antiguos, ¿no? Movimientos sociales o los de antes, ¿no? Carles Feixen tiene por ahí un estudio, hay varias como investigaciones que tratan esto, y entonces te das cuenta de cómo esto mismo, de cómo están trabajando, repercutió en que no se genera una fortaleza de estos movimientos, o sea, como una estructura más fuerte y que, digamos, pudiera resistir al tiempo, por decirlo de alguna manera, sino que se desmoronaron más o menos rápidamente. Precisamente esto, el decir, porque fíjate, algo que también me ha pasado es que cuando yo veo que hay un grupo de jóvenes organizándose, que son los más activos en la universidad, que están haciendo cosas, les pregunto, ¿quién es el que dirige? ¿Quién es el líder? ¿Quién es la persona aquí? ¿Con quién me dirijo? Con nadie, todos somos líderes aquí no hay liderazgo, ¿no? Entonces, ahí ya hay una situación diferente a cómo se organizaban antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, hay muchos temas que comentar. Muchísimas gracias. Adelante, tenemos acá la participación de Enrique. Enrique, adelante. Bienvenido. Gracias, buenos días a todos.
Sí, yo tengo un par de preguntas. La primera es enfocada también en lo que mencionó Rodrigo, respecto a si has identificado, bueno, yo lo he identificado así, si la mayor participación política de los jóvenes coincide con el capital social y cultural. Me refiero a que lo que he identificado es que estos jóvenes participantes políticos, la mayoría son universitarios o tienen un alto grado académico. Y la otra pregunta, que incluso tú lo hiciste alusión casi al principio de tu presentación, es que en México no hay mucha investigación sobre jóvenes. Mi trabajo de investigación es sobre participación política y jóvenes universitarios. Lo más que he identificado es Atagenca, la tesis de Adrián de Garay de 2004, y de ahí pues uno que otro artículo que me sirven mucho, pero a veces son muy acotados. Entonces yo nada más podría mencionar estos dos que en referencia hacen trabajo sobre la universidad, pero quitándolos y quitando 2, 3 artículos que incluso han hecho ellos, no encuentro mayor material, sobre todo porque trabajo yo la participación política universitaria, llámese federaciones estudiantiles, consejos universitarios, y también de lo que emanó, digamos, la manifestación del 68, parte del 132, pero de ahí ya no hay más material. Entonces no sé si pudieras ahí orientarme sobre si es que yo estoy haciendo una mala búsqueda o realmente no hay tanta información. Gracias. Sí, de esto último, sí hay en México bastante de jóvenes. Sí hay, claro que no hay tanto como en otros países. Si tú buscas en bases de datos en inglés, pues encuentras mucho más que en bases de datos en español, ¿no? Y en México. Sí hay bastante. Incluso en esta bibliografía que les puse, en estos libros vienen varias colegas que trabajan eso. Entonces, no nada más yo, sino hay diferentes. Nosotros lo hemos trabajado relacionado con los entornos digitales, pero sí hay toda incluso hay un grupo de estos juvenólogos como Adrián de Garay, que desde los 70s, 80s están trabajando con jóvenes. Rosana Reguillo, por supuesto, está por ahí. O sea, sí, Maritza Orteaga también ha trabajado con jóvenes con diferentes temáticas, ¿no? Esta autora que se llama, creo que Hernández Poncel, algo así, que desde los 90 está estudiando la participación política. O sea, sí hay bastantes, si quieres ahí, bueno, ya después te puedo pasar algunos títulos para empezar. Y en estos libros que yo pongo, en los que he trabajado, con todas estas colegas con las que yo trabajo, trabajamos con jóvenes y TIC, ¿no? Y por ahí también está lo de participación política. Entonces, sí hay bastante, no tanto como en otros países, es más contada, pero sí, ¿no? En México hasta creo que es de los temas que todavía que tienen más autores que otros, ¿no? En lo de los jóvenes, yo creo que sí. Sí, perdón que te interrumpa. O sea, de algunos autores, por ejemplo, Urteaga, Valenzuela, Reguillo, Rogelio Marcial, o sea, a ellos sí he seguido su bibliografía, pero tienen temas en específico, ¿no? O sea, ahorita Maritza terminó algo sobre jóvenes y violencia, que de hecho apenas presentó su libro, pero así en específico sobre participación universitaria, nada más te menciono lo que he encontrado, está Genka, de Garay, Lucía Álvarez, y, y uno que otro que incluso tesis actuales, ¿no? También de 2014 para acá, pero van cambiando un poco ese entorno. No, sí, aquí está, por ejemplo, en este libro está Luz María Garay, que es la que coordina el libro del cual, digamos, saqué esta presentación que le mandé a Rodrigo mi capítulo, pero en ese libro ella, no sé si en ese libro, pero ella trabaja colectivos juveniles universitarios y reciente, o sea, acaba de hacer esa investigación el año pasado, por ejemplo, y lo relaciona con uso de las TIC porque pues ya todo tiene que ver con eso en participación, pero sí hay, lo que pasa que a lo mejor ya no son quizá tan famosos como los de aquellos años, ¿no? No sé, pero sí recientes sí ubico a varios, ¿no? Incluso, sí, te los puedo pasar porque
cuando yo, cuando envían los libros que hacemos a dictaminar, los mandan con especialistas en ese tema. Entonces sí hay varios actuales, ¿no? Que están haciendo eso actualmente. Entonces sí hay. ¿Y cuál es la primera pregunta? Nada más recuérdame, sí. Es sobre la identificación del capital social en la Sí. participación política de jóvenes Sí, sin universitarios. duda. No tengo el estudio así tal cual de a tal capital corresponde tal, así como lo hizo Adrián de Garay, así muy como en una tablita, pero sin duda, o sea, cómo están compuestos los capitales de cada joven, sí tiene, o sea, se nota en el cómo participan, sin duda. Es decir, cuando yo he entrevistado a estos jóvenes que están en colectivos, que son los más movidos de la universidad, que salen, que van a la marcha, que todo esto, y indaga sobre su vida, sobre sus papás, su mamá, o sea, sí hay una historia detrás de participación de sus papás, de su tía, de alguien, o sea, alguien les enseñó previamente a esto. A diferencia de los que dicen, no, pues yo no hago nada y nada más me interesa mi vida, que sí me han contestado eso, entonces indagas y realmente el hábitus, su capital, su origen socioeconómico, es decir, diferentes cosas que está claro, es que ni su mamá, ni su papá, ni su comunidad ha visto o ha podido aprender esto. O sea, eso también se enseña, ¿no? A lo largo de la vida. Sí. Gracias. Gracias, Gladys. Gracias, Héctor. Gracias. Va para acá. Tenemos varias preguntas, me apuro con ellas. Nos pregunta Ignacio, ¿existen problemas, crees tú, Gladys, existen problemas en la literatura al enfrentarse a definiciones de juventud? ¿Esto se ha conceptualizado? ¿Hay reflexión epistemológica en los estudios sobre el continuo offline-online a nivel conceptual? Sí, hay bueno, en lo que les presenté al inicio, en las diferentes definiciones de juventud, pues está el enfoque sociodemográfico que no define la juventud, sino como un rango de edad, el psicológico que lo define como una edad que es sobre todo la edad explosiva, la edad de la adolescencia, donde cambia lo hormonal, en fin, hay cambios psicológicos, hay una definición psicológica, varias en este sentido, pero la definición sociocultural antropológica es la que define a los jóvenes a partir de juventudes, más bien, incluso no se habla de jóvenes, sino de juventudes, porque son muchos, digamos, los tipos de jóvenes que hay, incluso en la universidad, ¿no? O sea, entonces, cuando tú quieres hacer un estudio, un escrito sobre jóvenes y TIC, lo ideal desde esta perspectiva es hacer como una reseña de quiénes son esos jóvenes antes para después pasar a la pregunta, es decir, quiénes son, cómo viven, qué hacen, qué edades, hacer como un desmenuzamiento, porque a partir de ahí puedes entender mucho de cómo están contestando, qué te están diciendo y hacia dónde, digamos, se dirige esto. O sea, cuando nada más pones jóvenes y mi estudio es de jóvenes y ya te vas a, y la pregunta es esta, entonces no tienes enfoque, ¿no? Porque realmente lo que se necesita es ver quiénes son. O sea, la primera pregunta es quiénes son estos jóvenes con los que tú estás trabajando y discutir y hacer toda una deliberación y ver que no es lo mismo incluso un estudiante, por ejemplo, acá de la UAM, que un estudiante de la UDG, ¿no? Tendrían ciertas particularidades que los hace tener una identidad estudiantil distinta y a lo mejor eso puede ser importante cuando estás trabajando la investigación, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y vamos con otra pregunta. Bueno, anteriormente le había dicho Enrique le había dicho Héctor, perdón, Enrique, digo, que de pronto andamos ahí con, entonces me aparecen todos los nombres y me aparecen así chiquitos las letritas. Vamos a la siguiente, Paola, que te pregunta, dice, ¿cuál es el nivel de incidencia de los llamados influencers en las acciones, en las acciones de participación ciudadana política? ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es el nivel de incidencia que tú crees de los llamados influencers en las acciones de participación ciudadana política? Pues mira, no he hecho un estudio de eso, pero he leído bastante y conozco por ahí a una colega que está haciendo con influencers. Lo que te puedo decir de lo que he, digamos, trabajado con, sobre todo, fíjate, esto ocurre más entre los jóvenes de secundaria.
No tanto en los universitarios, en que yo he trabajado en los universitarios, ya esto de los influencers ya no son tan influencers, digamos, ya tienen como otro tipo de perspectiva. Pero hace tiempo que trabajé con jóvenes de secundaria, no era el tema influencer, era otro diferente. Sí hablaban mucho de esto de estar siguiendo gente a través de YouTube. Entonces ahí me puedo dar cuenta que realmente gran parte de su referente, de su interacción y tal, ya no era, digamos, como en nuestros tiempos, los programas que uno veía en la televisión y llegabas a hablar de ellos, sino es el influencer que estaban viendo en ese momento y llegaban a hablar de lo que estaba diciendo y tenían un favorito o dependiendo del grupito con el que te juntabas, tenían a sus favoritos. Entonces ahí sí había, o sea, ciertamente sí son influencers, o sea, sí, pero no te podría decir si eso incida en una participación. Bueno, uno, porque no he hecho este tipo de estudios y dos, porque realmente no son influencers de modalidad política. Casi todos son para entretener, para hablar de temas tribales, para hablar de caricaturas, en fin, las cosas que le están interesando, pero no he identificado, no sé, habría que ver quienes estudian esto, a algún influencer que realmente tenga como motivación generar ciudadanía o participación o cambio, ¿no? O sea, los que yo he visto, porque bueno, cuando estuve en ese estudio dije a ver quiénes son y me metí a verlos y pues no tenían temas de político para nada, ¿no? Eran asuntos completamente banales que para gente ya mayor como nosotros, decías, ¿cómo pueden estar viendo esto? Pero mejor no digo nada porque en nuestros tiempos también los mayores seguramente decían lo mismo, ¿no? O sea, siempre tiene una perspectiva adultocéntrica y con la cual defines lo que está bien o lo que está mal de lo que están haciendo los jóvenes. Hay que tener cuidado con eso, porque finalmente es su cotidianidad, su vida, sus gustos, y habría que estudiar desde por qué les está gustando ese tipo de contenidos más que hacer algún tipo de aseveración previa, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Gladys. Igual tenemos acá otra pregunta, Rafael Morales dice, ¿hay estudios, sabes tú si hay estudios sobre activismo y participación política e introversión, particularmente en redes sociales? Introversión, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿De gente introvertida? Rafa. Sí. ¿Cómo? A ver. Bueno, No entendí. se ha comentado, bueno, he leído en algunos lugares que las redes sociales favorecen la participación de personas que normalmente en situaciones en el mundo real, por decirlo de esa forma, participan menos, como es el caso de las personas que tienden más hacia la introversión y se sienten más seguras participando en redes sociales y no se sienten tanto en los entornos físicos. Entonces, pues esa era un poco la pregunta, en qué medida, digamos, las personas, ya lo comentaste un poco, pues en el sentido de que quien participa en redes tiende, o sea, no es una causa de una participación afuera, pero sí hay una cierta correlación de que la gente que participa de alguna manera y es activa cívicamente afuera tiende a hacerlo también en las redes sociales. Pero ¿qué pasa con los introvertidos? Que afuera no se ven muchas veces, ¿no? Afuera pasan desapercibidos. ¿Qué sucede en las redes? Sí, fíjate que este tipo de estudios los hacen sobre todo desde la psicología. Son estos estudios de corte psicológico en donde ven más bien sobre todo las características de personalidad, hacen estudios experimentales, en fin, he revisado algunos de estos. No es por lo que yo he revisado, no es algo como general, no es así de que entonces si eres introvertido vas a tener éxito en las redes, ¿no? Hay introvertidos que no usan las redes o hay unos que sí, pero de lo que he leído, puedo decir que sí ayuda, es decir, en algunas personas que son así, al parecer les ayuda a tener esta herramienta porque pueden, digamos, jugar con una identidad diferente tal cual, ¿no? Y esto ya desde los inicios de los estudios de Internet, ¿no? Con Sherry Turkle, que fue de las primeras que habló de comunidades virtuales y cambios de identidad en las comunidades virtuales, o sea, fue la primera que hizo un estudio por allá en los 2000, hace muchos años, en Estados Unidos, de cómo la gente, cuando entraba en una comunidad virtual, podía cambiar y ser otra persona. Entonces,
esos estudios ya no son tan frecuentes en la actualidad. Fíjense cómo se va poniendo de moda diferentes tipos de cosas conforme va pasando. Al principio pues, hubo mucho de eso, de especulación, de no, y ahora todos vamos a ser cyborgs y vamos a cambiar nuestra identidad y vamos a ser diferentes. O sea, es como un juego, ¿no? Como también cuando estaban los Sims, ¿no? Entonces, también entonces jugabas y cambiabas y podías hacer. Es como, es una pequeña, o sea, no es algo que se quede, no es algo general, es algo que algunas personas hacen, porque lo que se ha visto es generalmente cuando te conectas ya con tu identidad, ¿no? En Facebook, en alguna red social y tal, y solo para ciertos casos utilizas otra. Digo, no sé, entonces no es algo, digamos, como una modalidad que, como yo recuerdo haber leído, que entonces ahora ya todos y todas vamos a ser diferentes en la red, pues no. O sea, hay diferentes tipos de aproximarse a la red. Y yo lo veo, digo, este es un dato que estoy tomando, porque luego apunto, ¿no? Todo lo que va ocurriendo también para sacarlo después en las investigaciones, con mi hijo que juega Roblox, que es un juego en línea, y entonces generan un avatar y entonces empiezan ahí a jugar en diferentes como espacios. Pero su avatar, lo que yo, o sea, puede ser el avatar el que tú quieras, puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser niño, niña, monstruo, lo que tú quieras, y te pones cosas y vas por ahí en los mundos y conoces gente. Pero lo que yo he visto con él y sus amigos es que generalmente guardan cierta identidad, que es la que quieren o la que quieren tener presencial. Ajá, o sea, no cambian completamente el cómo son, sino lo que desean ser. Por ejemplo, se ponen fuertes, se ponen hombres fuertes, guapos, así, ¿no? Pero no que cambien completamente, es decir, no he visto, pero eso es una observación nada más, así de unas notas que yo tomé, que sea completamente diferente, o sea, que uno quiera hacer otra cosa completamente diferente a lo que es, no sé si me explico. O sea, son como casos muy particulares y yo lanzaré la hipótesis de que generalmente cuando nos involucramos en esto, permanece algo de nuestra identidad en línea, ¿no? De lo que somos o de lo que queremos ser, pero no algo completamente diferente, pero es una hipótesis. Perfecto, pues muchas gracias, Gladys. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Por acá ya no aparecieron más en el chat, pero no sé si alguien quiere también participar por medio de abrir su micrófono. No, tenemos acá algunos comentarios de Eli, Elizabeth, que nos ha estado comentando ya varias cosas acá. El último de ellos dice, existen estudios de caso que se presentan en indistintas revistas médicas que muestran acciones que se presentan con dejar esa máscara, salir del closet, que se permean las redes, que permiten contrastar realidades psicológicas de las personas. Gracias, Eli. Pues no sé si alguien más, ¿no? Estamos más o menos ahí bien. Pues bueno, creo que estamos entonces con el tiempo así también, con tu tiempo y tu timing, Gladys, que tienes ahí varias cosas en la agenda hoy. Entonces, pues podríamos dar por terminada esta sesión. No quedaría más que agradecerte de nuevo tu participación, muy valiosa, valiosísima. Vamos a compartir, quienes ya me compartieron sus correos, yo les voy también a enviar en un ratito el artículo, el texto que me compartió Gladys ayer. Y bueno, pues pues muchas otras cosas están por acá. Ya vimos en la bibliografía, hay una enorme bibliografía que nos compartió Gladys, y pues hay un espacio enorme de investigación con un montón de cosas pues que quedan en la agenda. Pues sobre todo aquí, te puedo pasar la lista, sobre todo bibliográfica. Mucha de esta está en línea y otra se consigue, pero también en línea. Y del grupo de investigación con quienes yo trabajo, trabajan muchos de los temas que ustedes han comentado, que no directamente yo lo hago, pero que hay otros del grupo con el que trabajo que lo están haciendo. La cuestión es encontrarlo. Cuando dices que no encuentro, es que me faltó, pero realmente sí es irte conectando con la gente que va haciendo y tú vas conectando con otros y te das cuenta que sí hay bastante, ¿no? De este tipo de temas. No tanto como quisiéramos, como de repente, insisto, en Estados Unidos veces, híjoles, que hay de todos los temas que se te ocurra, ya hay algo. Y aquí vamos poco a poquito, ¿no? Pues fabuloso, te agradezco. Si me lo compartes, yo también se los comparto inmediatamente, ¿no? Si no, también acá por medio del correo del instituto, pues nos preguntan y se los podemos más adelantito hacer llegar. Entonces, pues Gladys, pues muchísimas gracias de nuevo por gracias a ustedes. por tu participación, creo que nos deja muchísimo.
y pues nos deja también mucha agenda para trabajar. Hay campo enorme. Entonces, pues muchas gracias, Gladys, hasta allá del otro lado de la pantalla, también quienes andan en distintos lados del país, pues agradecer su participación y estar por acá dándose una vuelta en viernes por la mañana. Un saludo muy grande, cuídense muchísimo. También, gusto en saludarlos. Bye.